bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy vamos a estar analizando la candidatura de Johannes Kaiser, precisamente con su protagonista, que es Johannes Kaiser, el candidato presidencial del Nacional Libertario. Johannes, bienvenido por segunda vez como candidato a la entrevista de Nicole Rodríguez. Y esta vez como candidato inscrito, ¿no? Exacto, eso es lo que vamos a A revisar. ver, Estuvimos. dame un segundo, voy a cerrar Tú te aquí. paras nomás y yo le doy Ahí sí. las menciones a nuestros auditores. Te entrevistamos en marzo, donde faltaba todavía, ¿no es cierto? Armar el equipo, armar la candidatura. Estabas en ese minuto en segundo lugar en las encuestas y ha pasado mucha No era lo que agua decía por la el río. cadema. Sí, vamos a ver qué dice Cadem después de Icare, que fue hoy día te pillé bajándote del debate desatar, que ya parte de la premisa de que algo hay que hacer y algo hay que hacer muy importante en Chile. Antes de irme contigo, Johannes, le recuerdo Oxibiota, este producto espectacular para eliminar los malos olores. No elimina más cosas, ¿ah? Si se pudieran eliminar más cosas sería el producto que usted tiene que tener en su casa y Chile. Pero bueno, tiene acá varios sobres, esos sobres se diluyen en agua y esa solución usted la vierte sobre el lugar que sale el mal olor. Alcantarillas, jardines, cocina, baño, donde sea, restaurantes lo usan. Lo compra en www.oxibiota.cl. Seguro, fácil de usar, no daña la piel y tiene un componente que es esencial para eliminar los malos olores, que es matar las bacterias que producen el mal olor. No porque sea una ráfaga de aire o de viento, sino que ahí hay algo que se está descomponiendo y lo hacen las bacterias. Hay que matar las bacterias y eso es lo que hace Oxibiota. También quiero recordarles que ya está llegando la primavera y después viene el verano y la figura, el cuerpo, muchas veces no hace caso a las dietas ni al deporte. Hay zonas que quedan estancadas, pegadas, flacidez, celulitis, grasas localizadas, piel de naranja. Lo que usted sabe que ese cuerpo que quiere modelar no puede hacerlo de otra manera y para eso está Método EVE con máquinas muy avanzadas traídas de Corea del Sur que atacan precisamente esta zona tan fea que va quedando del cuerpo. Modela tu figura de una manera segura y que además va a transformar también tu ánimo. Cuando sacamos esa zona, cambia todo. Método EVE, contacto arroba métodoeve.cl o en los centros de atención directamente en Los Ángeles, Vitacura y con Redefine tu cuerpo. Nos vamos de inmediato, Johannes. Te vienes bajando de Icare y quiero saber tu opinión de este debate. Vi que hubo también palabras finales y que los candidatos le hablaban a públicos distintos. Tú te concentraste en tus últimas palabras acerca de la inmigración irregular, de ese descontrol. En el caso de Matei hablaba de gestionar mejor los recursos del Estado. ¿Lograron debatir? Realmente yo lo estuve mirando, pero quiero saber tu impresión ahí estando en el escenario. Yo creo que el diseño estaba pensado para no haber, para que no hubiesen demasiados cruces. De hecho, el tiempo bastante escaso como para profundizar en los temas de manera relevante. Entonces, uno se quedaba más o menos con los titulares. Y sí, puede que haya habido algo de eso, de hablarle al propio público, pero me parece incorrecto, porque este era un encuentro para hablar sobre el tema productividad, hablar sobre el tema trabajo, ¿ya? Cuáles son el problema de desempleo? Y bueno, yo por lo menos traté de concentrarme en eso. Y una de las razones por las cuales tenemos un problema de desempleo, en mi opinión, es porque inyectaron casi 2 millones de personas en edad laboral al sistema en 7 años. Es como el tremendo elefante en la habitación, que también de la mano de eso aumentó radicalmente la informalidad y se congelaron los salarios. Yo me acuerdo todavía cuando el Banco Central celebraba la inmigración masiva, ilegal, en razón de que ayudaba a contener la inflación. Entonces, en ese último momento, yo sé, ICARE es un escenario donde están pequeñas empresas y todo el tema, pequeñas, medianas, es un escenario quizás más
desde el punto de vista del lugar, etcétera, más de emprendedores. Pero en mi opinión, había que concentrarse también y tocar el tema de cómo ha impactado en la vida laboral de la gente la irresponsabilidad de la clase dirigente de Chile. La falta de empatía, la falta de cariño, la falta de voluntad, la falta de voluntad de cumplir con su deber, porque una de las obligaciones que tiene la clase dirigente de un país es proteger a los más débiles de ese país, protegerlos. Yo no sé cuándo se olvidó eso. ¿Cómo se detiene la inmigración irregular cuando uno lee que el asesino de tal o cual persona entra y sale del país todavía, como quieren? Lo encuentran en Colombia, lo encuentran en Venezuela, después volvió a entrar. Cuando uno ve que prácticamente no hay fronteras seguras, ¿cómo se detiene eso, Johannes? Y por el otro lado, ¿cómo hacemos con los irregulares que ya están acá en el país? Quien les diga que no se puede detener o controlar la frontera les está mintiendo. Este gobierno contrató a 100.000 personas, solamente que ninguna para seguridad. 100.000 personas es un ejército bien grande, uno de los ejércitos, probablemente estaría al nivel del ejército alemán o al ejército francés, cuando tú hablas de 100.000 personas, ¿ya? Es un ejército potente de gente, claro, no lo tenés armado, todo lo que quieras, pero no me digan que no hay recursos, no me digan que no hay personas. Si tú quieres controlar la frontera de Chile, puedes controlarla con ayuda de todo tipo de medios técnicos, satélites, controlando las fronteras interiores, fortaleciendo carabineros, fortaleciendo incluso nuestras Fuerzas Armadas o permitiéndoles hacer un aporte relevante, no la porquería a la cual están condenados a hacer que hacen ahora de Uber arriba. Y respecto de la gente que se encuentra en Chile, ustedes saben que la fuerza del Estado aplicada puede lograr muchas cosas. Si no es que nosotros no podamos expulsar a la gente que se encuentra ilegalmente en Chile. Lo que pasa es que no existe voluntad política para expulsarlo. Y la voluntad política la puedes forzar, y la puedes forzar en un sistema democrático de la mano de la denuncia de quienes atornillan al revés, sea esto en el Congreso o en los partidos políticos o en un gremio o incluso en la justicia. No Si se no es que, necesitan más no es leyes. que, no es que estemos condenados a que esto se mantenga así. Eso no es cierto. Yo no quiero que Chile termine como Europa implosionando. No quiero que nuestro país termine siendo termine perdiendo completamente su carácter. Entonces traemos inmigrantes de manera masiva y resulta que no tenemos espacio para tener niños chilenos. Y yo no tengo nada contra los inmigrantes, por el amor de Dios. Las personas honestas que llegan a Chile son un aporte y que entran por la puerta, encantado, pero tú no puedes meter 2 millones de personas a Chile y esperar que, o si, poner un reglamento, como lo hizo la señora Michelle Bachelet, este es su legado, que lo mantuvo Piñera y lo mantuvo Boric, poner un reglamento que privilegia al inmigrante, incluso al ilegal, por sobre el chileno, y esperar que no iba a quedar la escoba. Si eso es, ahí yo honestamente veo esta cuestión y pienso que son malas personas. Te iba a Hay preguntar, que ser mala persona para hacerle eso a sus compatriotas. considerando la situación en la cual llegamos con el ingreso irregular, ¿por qué crees tú que no hay una voluntad realmente de cortar el ingreso irregular? ¿Dónde está Yo el te punto dije, ahí? ¿Por qué, considerando incluso el nivel de violencia e inseguridad que está viviendo el propio gobierno, por qué no existe esa voluntad? ¿Dónde está el hay fondo? distintas teorías. Hay distintas teorías. Una teoría es que ya estamos tan profundamente comprometidos como Estado con el narco, es decir, que esto es un narcoestado, ¿ya? Que no se quiere controlar la frontera con Bolivia porque hacia Bolivia, desde Chile van los precursores para la producción de droga y desde Bolivia llega la droga para su distribución hacia el resto Exportación del a mundo. Europa, claro. Entonces, el control de la frontera, el control de la inmigración no solamente significa control de la inmigración, significa al mismo tiempo control del contrabando, ¿no es cierto? Ah, ahí podríamos tener una explicación. Yo estoy diciendo simplemente cuáles son las teorías. La segunda teoría es que efectivamente esta gente es tan tonta, ¿ya? Que obedece a los designios de una clase dirigente internacional, ¿ya? De la mano ¿Esta del Foro gente te Económico refiere al Mundial, oficialismo? etcétera. Johannes, ¿esta ¿Cómo? gente te refiere al oficialismo? ¿Al grupo No, oculto? oficialismo y oposición, si bajo Piñera las cosas no fueron distintas. Mm.
Si yo me acuerdo cuando a nosotros nos prohibieron hacer una marcha contra la inmigración, porque fue la única marcha prohibida que no se realizó por lo demás. ¿Ah? Eh, bueno, nos prohibieron hacer una marcha contra la inmigración porque en ese momento la vocería del gobierno de Chile Vamos decía Chile recibirá inmigración hasta que lo resista. Y seguimos recibiendo inmigración y ya no lo resistimos hace rato. Entonces, ahí había distintos grupos de interés que estaban encantados con la inundación de mano de obra barata. Y los otros estaban encantados con la desestabilización de la República que iba de la mano entonces de la importación de gente que volvía a crear campamentos y pobreza y todo tipo de cosas. El único que no tenía por qué estar encantado era el ciudadano normal y corriente. Y hay que volver a minar las fronteras. Hay posturas que están. Sí, pero mira, también es un populismo. Entonces la reacción es minemos la frontera, agarremos a cañonazos, ¿por qué no le tiramos bombas de napalm a la gente que está tratando de entrar? Sí, también hay un tema ahí porque si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Si el problema no es que tú mines o no mines la frontera no se minó en su momento para impedir la inmigración ilegal. Se minó porque el Perú tenía un ejército mecanizado con tanques rusos que podía entonces generar un tremendo problema para el centenario de la Guerra del Pacífico. Y de hecho se estaban preparando para atacarnos. Por eso se mina la frontera. ¿Ya? Si hubo o no hubo, si eso tuvo como efecto secundario quizás un control también respecto de lo que era el contrabando del movimiento libre, pero hubo bastante gente inocente que murió ahí. ¿Ya? Mientras que lo que tú tienes, si tú quieres controlar la migración, no una invasión, sino que la inmigración, ¿ya? No existen mayores problemas, esto que le dicen a uno que no, que usted no puede controlar 400 kilómetros, eso no es cierto. Yo he estado arriba en Colchane, yo conozco la zona. Tú arriba tienes el altiplano, ¿ya? Y ahí efectivamente es bastante difícil impedir el ingreso, pero tú no tienes para qué impedir el ingreso, tú tienes que impedir que la gente se instale en Chile. ¿Y cómo impides que se instalen en Chile? Después del altiplano, tú tienes un cordón montañoso en la práctica y pasos. Y ahí hay pasos. Y los pasos son así. Son 20 y tantos pasos. Esos pasos son perfectamente controlables. Yo ahí detengo a la gente y los expulso de vuelta a Bolivia. Uno. Dos. Las fronteras interiores al sur de Iquique. Los controles de los buses, etcétera. Yo puedo perfectamente controlar a toda esta gente, ponerla en campamentos de tránsito donde pasen un rato de frío, ¿no? Y sean tramitados. E incluso vamos a ver el tema del delito de ingreso ilegal. Y después los devuelvo por donde vinieron. Si no es inviable. Lo que pasa es que no hay voluntad política de hacerlo. Aunque no te los reciban, digamos, en la reconducción. Ah, no, es que Bolivia me los va a recibir. Es que, mira, con todo el cariño por el hermano pueblo boliviano, ¿ya? Pero los van a recibir, porque si los dejaron entrar por Bolivia, pasar por Bolivia, entonces van a devolverse por Bolivia. Y si no, no va a pasar nada a Bolivia. Pero no vamos a dejar pasar ni una golondrina para Bolivia. Johannes, Una perdón, actitud inamistosa en esa materia no la vamos a tolerar. bueno, hay dos candidatos que son los que pasaron a la segunda vuelta que están proponiendo Arce, tener mejores relaciones con Chile y hay una voluntad de hacer un cambio ahí en la política hacia nuestro país. Ahí hay una maravilloso. ventana. Vamos a responder y vamos a responder con la misma moneda. Si nos tratan bien, los vamos a tratar bien. Pero si nos tratan mal, bueno, no vamos a tratarlos bien. Johannes, el tema de la penetración del narcotráfico yo lo encuentro que uno de los fundamentales más importantes de analizar. Se habla poco, algunos dicen Chile ya es un estado fallido desde ese punto de vista, pero acá en Chile no nos gusta ver las cosas, hay que ponerle otras palabras y no, nosotros no somos así. Y estamos en campaña electoral. Estamos en campaña presidencial y parlamentaria. ¿Tú crees que el narco penetró la política? ¿Has visto? Tú sabes, Chile, la política, tú eres candidato. ¿Tú crees que bueno, penetró, no, que las no es que campañas vengan, no políticas es que están te vengan a recibiendo? decir, oye, no es que te vengan a decir, oye, yo estoy trabajando con el narco. Pero No, no claro. olvidemos una cosa, en la historia de Chile, nosotros ya fuimos un narcoestado. ¿Lo sabían? Nosotros entre 1970 y 1973 éramos el país donde estaban todos los laboratorios de cocaína que despachaban entonces la mercadería de Estados Unidos y a Europa.
De hecho, eso con la complicidad del gobierno de la época. Ah, ¿no? ¿No lo saben? Mira, Sí, sí, nosotros ya fuimos un narcoestado. Y de hecho, incluso aparece en la serie Narcos. Aparece cuando en Chile se produce el pronunciamiento militar y le pegan el apretón a todos los narcos en esa época. Y muchos terminaron fusilados, algunos fueron detenidos, terminaron presos acá, y otros fueron entregados a los Estados Unidos. Y otros se fueron a Colombia. Y ahí se arma la tole tole en Colombia con los laboratorios. Nosotros ya fuimos ser un narcoestado, tú tienes que tener las conexiones políticas, y yo creo que esas conexiones políticas permanecieron. De hecho, si tú ves el Partido Comunista, tiene relaciones con las FARC. Las FARC se dedican y se financian, o se financiaban en su momento, a través del narcotráfico. El Partido Comunista y otras organizaciones políticas en Chile tienen nexos o sea, desde un principio, con el gobierno venezolano, que hoy día es considerado o sea, es llamado el cartel de los soles por Estados Unidos, y que está a punto de recibir su propia visita de la policía gringa. Entonces, ¿ustedes creen realmente que no estamos metidos no tenemos problemas a nivel político con esto? nos hizo mal la frase somos un país de paso. ¿Te acuerdas que esta es la misma frase deje que las instituciones funcionen? No Cuando se somos un país encontraban de paso. cargamentos de droga en los 90 se decía, no, no, nosotros somos un país de paso. Nosotros es como que somos un enlace. Esa era Sí, la respuesta. yo me acuerdo todavía de un indulto, el señor presidente Frei podría un día explicarnos, el indulto a Vargas Parga, creo que se llamaba. El mayor narcotraficante de la época, lo que había pillado con toneladas de cocaína. No, o Volvamos a tu sea, campaña, Johannes. ¿Piensas declarar, en el caso de llegar a la presidencia, a los carteles y a los grupos que operan en la zona sur del país como grupos terroristas, como lo está haciendo Argentina, que declaró carteles de la droga terrorista, lo hizo Maduro? ¿Es necesario nosotros hacerlo? Nosotros no tenemos esa legalidad, ¿ok? Nosotros no tenemos esa vuelta dentro de nuestra legislación de que el Estado pueda declarar a alguien un grupo terrorista. No sé si eso es bueno o malo, ¿ya? Pero evidentemente que si Argentina lo declara un grupo terrorista, Estados Unidos lo declara un grupo terrorista, nosotros tenemos acuerdos de cooperación y seguridad con ellos, los vamos a tener que tratar de esa manera probablemente. ¿De acuerdo? Lo que nosotros sí hacemos, y vamos a ver si tenemos que cambiar ahí la legislación, pero lo que nosotros sí hacemos es crear de la mano de nuestro programa de gobierno un sistema en que los distintos estamentos de la seguridad, tanto la defensa como de seguridad, empiecen a trabajar en conjunto ante estas nuevas amenazas. Porque evidentemente que no solamente estamos amenazados por lo que podría ser un ejército de un país vecino, sino estos actores no estatales o paraestatales o semiestatales, como son el Tren de Aragua, que depende del régimen de Maduro, ¿ya? Son evidentemente un peligro para la seguridad nacional. Y ahí lo que está demostrando Estados Unidos es que está dispuesto a utilizar también medios militares para reprimir ese tipo de agresiones. Yo personalmente en Chile creo que nosotros ya veníamos con el diseño hace rato y nos vamos a tener que hacer cargo también del fortalecimiento de la inteligencia, especialmente la contrainteligencia, ¿ya? Para ir a buscar también a los socios, a los yanaconas, a los traidores que están entonces dentro de nuestro propio Estado trabajando para estos grupos. No podemos derrotarlos si los tenemos metidos en el Estado. ¿Qué hay que hacer en el sur, Johannes? Acaba de morir otra persona, asesinado. ¿Qué hay que hacer para que el Estado recupere ahí el Estado de Derecho? 12.000 hectáreas calculada la multigremial que el Estado chileno no entra, quizás son más. El delegado presidencial dijo que esas no eran cifras reales. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay El que hacer para delegado recuperar ahí el Estado de Derecho en el sur? Bueno, en primer lugar, usted va por toda la gente que está ya identificada hace rato como miembro de estos carteles. Ahí la fiscalía ha hecho un buen trabajo hasta cierto punto, pero evidentemente los espacios donde no está entrando Carabineros son lugares a los cuales tenemos que entrar. Yo no soy partidario del estado de emergencia o de estado de excepción constitucional permanente como lo tenemos ahora, que es como ni chicha ni pan de Pascua. ¿De acuerdo? Yo soy partidario de un estado de sitio acotado a un territorio específico en el cual efectivamente exista un grupo armado con pretensión territorial que impida la entrada de la ley chilena. Y ahí
el que levanta el arma, o sea, los vamos a buscar. Si están armados, van a ser desactivados ahí mismo. Si no se rinden, van a ser desactivados. Se puede Es decir, resistir, eliminados físicamente si es necesario. se puede resistir la presión si es que en ese Lo- intercambio pero los tenemos que ir a gente buscar. muerta. Los tenemos que ir a buscar, tenemos que realizar operaciones entonces de búsqueda y destrucción de estos grupos. Si se entregan y se rinden, perfecto, pero de otra manera, con estado de sitio y con ley marcial. Y se aplica eso, y eso probablemente se tenga que aplicar no solamente, por ejemplo, en una zona como Temucucuy, que la verdad es que la gente piensa en eso cuando piensa en una cosa como esta, pero hay varias Hay varias más, pero es que otras. murió ahí un oficial de la... Entrado, la fuerza del Estado entró y murió un oficial y era un Pero es que, contingente importante, po. Pero Nicole, pero es que, a ver, le habían avisado al el Instituto Nacional de Derechos Humanos, toda la gente dentro de Temucucuy estaba avisada de la operación. La operación se realiza entonces con todos los detectives de la PDI entrando prácticamente en fila india por un solo camino con las comunicaciones cortadas, sin apoyo aéreo. Me están tomando el pelo. Pues sí, esa cuestión ahí fue una emboscada que prácticamente fue casi una autoemboscada por el mal diseño. Y ahí hay que entender también que para una operación de ese calibre contra gente armada, con armas largas, etcétera, tú no tienes que llevar la PDI. Ahí efectivamente estás hablando de un tipo de combate donde el ejército está mucho mejor entrenado para realizarlo y para terminarlo con éxito. Y ahí también decir lo siguiente, si el Poder Judicial y la Fiscalía empiezan a perseguir a nuestras unidades o a nuestros soldados, a nuestros oficiales por haber hecho la pega, nosotros vamos a tener que ver cómo a ese fiscal o a ese juez que está persiguiendo a la gente que está haciendo valer la ley en Chile, lo perseguimos nosotros. Johannes, para que todo lo que tú me estás describiendo pueda tener éxito, hay que salirse de la OIT, de los convenios firmados por Chile del artículo 169, que habla sobre los derechos de los pueblos originarios, o también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de fallar en contra del Estado chileno en una sentencia a dos personas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que eran del pueblo mapuche, estuvieron involucrados en un acto incendiario, qué sé yo, y fallaron en contra del Estado chileno con indemnización y todo. ¿Hay que salirse de eso? Sí, punto. Sí. El 169 de la OIT se denuncia el Tratado de San José de Costa Rica porque es un antro de zurdos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha servido jamás a alguna causa que no haya sido el terrorismo, tengo la impresión. ¿Ya? Y lo otro que eliminamos la ley indígena. Para eliminar Se todo deroga, eso, se tiene que ¿necesitas derogar el la ley indígena. Congreso o es por decreto? No, la ley indígena se tiene que derogar a través del Congreso, eso no puede hacerse por decreto, ¿de acuerdo? Pero el 169 de la OIT el 169 de la OIT es un tratado y se puede denunciar cada 7 años. Y ahí la conducción de las relaciones internacionales está en manos del presidente. Sería interesante ver si tiene que pasar o no por el Congreso, yo espero que no. Pero si se tiene que pasar por el Congreso, vamos a hacer que todos los congresistas voten y después y los congresistas que voten en contra de reponer la paz en Chile, de restablecer la igualdad ante la ley, tendrán que responder ante la ciudadanía como corresponde en un sistema democrático. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que falla en contra del Estado chileno después que el Estado chileno ya falló, porque acá había una sentencia judicial. ¿Hay que salirse, no hay que respetar esos tratados? ¿Cómo se No, hace? no hay que respetar el fallo, uno. Dos, ¿por qué? Porque lo que están haciendo las cortes internacionales, ¿ya? Nosotros tenemos un sistema romano de derecho. ¿Qué significa eso? Un sistema codificado. Ese sistema está pensado para dar seguridad jurídica. Eh, Eso significa que para nosotros rige la ley así como está escrita en el texto. ¿Qué es lo que pasa con el sistema anglosajón, que por alguna razón se ha transformado en la base del derecho internacional? Es que de la mano de los fallos de los jueces va creando derecho. Y lo que Consuetismo. nosotros firmamos en algún momento como Tratado de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, ¿ya? No tiene nada que ver con lo que está haciendo el tribunal con ese tratado. Por ejemplo, ese tratado establece la protección de la vida desde el momento de la concepción.
¿Usted ha visto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos proteger alguna cosa, o sea, algún tipo de comentario respecto a todos los países que están sometidos a su jurisdicción y que tienen a veces incluso aborto libre? Yo no. ¿Por qué? Porque no les interesa. Porque no les interesa, porque es un sistema que opera única y exclusivamente en beneficio de la extrema izquierda y nosotros no vamos a permitir que se siga gobernando en contra de la voluntad democrática del pueblo de Chile utilizando para ello organizaciones ¿El internacionales. sistema, Eso se acaba. el sistema internacional es de la izquierda, Johannes, o todavía queda lo Absolutamente. mismo que tú dices, nos debemos quedar ahí? No nos quita prestigio salirnos del sistema, no nos Pero es que no aísla sé qué. salirnos del sistema. No lo sé, yo voy a decirle una cosa. El sistema internacional es de la izquierda, o no sé si es de la izquierda, pero el sistema internacional está en manos hoy día de China y de grandes corporaciones, que por alguna razón muy extraña están en muy buenas relaciones con la extrema izquierda. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos. Salirnos de ahí, personalmente creo que no hace mayor diferencia. Yo creo que mantenerse dentro de lo que son los órganos estrictamente diplomáticos, como es la Asamblea General de las Naciones Unidas, es algo todavía útil. Pero la Organización Internacional del Trabajo, mire, si cada cuestión que sirve solamente para alimentar burócratas, ¿no? Y políticos que han fracasado en sus propios países, no, no tiene que acabarse esto. Ya ha sido demasiado el daño que han hecho. Nosotros solamente con el tema del ACNUR ya hemos sufrido suficiente de la mano de la política de fronteras abiertas e inmigración masiva impulsada desde las Naciones Unidas. Entonces tiene que acabar. Johannes, ¿por qué crees que desde Nacional Libertario y desde tu candidatura son los únicos que de manera bien clara advierten sobre este sistema internacional y la injerencia que tienen las políticas nacionales? Eh, ¿Por qué no existió durante un tiempo una crítica o una mirada y se tomaba como una verdad absoluta el que Chile tiene que entrar a esto, Chile tiene que firmar esto, mientras más firmas mejores? Nunca hubo una contraposición a eso, o por lo menos un análisis de qué es lo que nos convenía y qué no. ¿Por qué pasó eso? Mira, hubo una época en que José Antonio Cast efectivamente elevaba y levantaba estas mismas dudas. Ya no sé por qué ya no lo hace. ¿Ya? ¿Por qué pasó eso? Yo te diría porque es una táctica que utilizó la izquierda y que le sirvió muy bien en Europa, yo fui testigo de eso, ¿ya? Para pasar a través de organizaciones y tratados internacionales legislación que no podía pasar a través de los congresos nacionales. ¿Ya? Si no tenían entonces las mayorías locales para poder impulsar una iniciativa, lo hacían a través del sistema internacional. O impulsaban iniciativas claramente de extrema izquierda bajo el manto del progreso que vendría desde el sistema internacional. ¿Tú crees Yo que personalmente creo que nuestra entrega de soberanía, y explicarle a la gente lo siguiente, y escuchen bien, porque muchas veces van a haber escuchado de políticos que en el nuevo mundo tenemos que entregar soberanía, ¿ya? Entregar soberanía significa entregar la facultad de tomar la última decisión en materias de Estado. En Chile la soberanía la ejerce el pueblo a través de elecciones y plebiscitos. Cuando un político le dice a usted que Chile tiene que entregar soberanía a través de tratados internacionales, lo que está entregando es la democracia, es el poder del voto. Y eso, para eso no ha sido elegido ninguno. Ninguno ha aparecido en las elecciones, tampoco el señor Boric y otros. Ha aparecido en las elecciones diciendo, no, yo la verdad es que quiero entregarle su poder, señora, señor, que usted tiene con su voto a organizaciones internacionales que usted no ha elegido. Vote por mí, yo se lo voy a dar. La pregunta que tienen que responder todos los señores políticos que han ido apoyando esto es por qué lo hacen. Y yo en más de una ocasión en estos últimos 3 años en el Congreso los he confrontado con esto. Y sin embargo votan igual a favor. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo del cual se tiene que hacer cargo Chile Vamos. Chile Vamos había rechazado el Tratado de Escazú, que mm, significa un tremendo impacto en nuestra capacidad de desarrollo económico por las restricciones ambientalistas y con tribunales internacionales y todo el tema que genera? Lo había rechazado durante el gobierno de Sebastián Piñera, pero en este gobierno lo aprueba. ¿Por qué? me ¿Por dice usted, qué? caballero? Yo no lo sé. Yo no lo sé, porque las mismas razones o sea, tenían suficientes razones para rechazar ese tratado en el gobierno de Piñera, pero ya no lo tenían en el gobierno de Boric. Mira, qué cosa más rara. Johannes, ¿tú crees Entonces que estos uno temas pregunta, son ajenos a la gente? Te digo porque en tu programa yo estuve leyéndolo, más de 160 páginas.
hay temas que son nuevos, que en política no se trataban, porque se dan como verdad absolutas, como lo del sistema internacional. ¿La gente lo está captando estos temas o se les hace ajeno? ¿Cuál es tu No, lectura de eso? yo creo que nosotros lo que estamos haciendo es abrir una temática que hasta el momento había estado cerrada, pero la gente entiende. Si uno cuando le explica que aquí lo que se está haciendo es ir horadando la democracia de Chile de manera sistemática, a la gente le hace sentido. Esto de que nosotros estemos sometidos a tribunales internacionales, a la gente no le gusta especialmente. Ya, los nuestros no son especialmente buenos, pero por último son nuestros, ¿no? ¿Y por qué nos íbamos a someter a tribunales a los cuales no se somete ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Inglaterra? Bueno, Alemania sí. Pero ¿por qué nos vamos a someter nosotros si los grandes no se someten? O sea, hay una legislación, hay un derecho internacional para los chicos y otro para los grandes. Y nosotros tenemos que estar metidos ahí donde nos pueden tener bien sometidos. No me parece. Y la gente está entendiendo eso. Y está entendiendo también, de la mano de lo que son las redes, tiene mucho mejor información. Está entendiendo que hay una política sistemática impulsada a nivel global para ir avanzando ciertas agendas que son contrarias a los intereses de los trabajadores, de las mujeres, de los individuos. Y eso está ahí, ¿no? Johannes, otro pilar de tu programa que también es novedoso tiene que ver con la batalla cultural, Ujú. tan dejada de lado desde las ideas de derecha y que se fue levantando en la pandemia, en octubre del año 2019, etcétera. Y aquí tú lo pones como un pilar importante. ¿Por qué es importante la batalla cultural para usted? ¿Y cómo la entienden? Y te lo pregunto porque muchas veces esto se miraba en menos. Cuando uno entrevista, la izquierda lo sabe, pero gente de centro derecha lo mira en menos, lo encuentra como algo insignificante, algo como que no importa, algo como que no influye. ¿Por qué ustedes lo pusieron como pilar en el programa? Porque nosotros hemos leído un poco más que nuestra tarjeta de crédito, a diferencia de la mayoría de la derecha De chilena, leer un poco más que del se tema. agota, que cree que los libros sirven para estabilizar mesas. ¿Ya? El punto es el siguiente. Si yo quiero defender el derecho de propiedad, quiero defender la libertad, quiero defender la libertad de expresión, la libertad de culto, mi derecho a educar a mis hijos como yo quiero, yo primero tengo que entender sobre qué se basa mi demanda de que se me respete ese derecho. ¿Ya? Eso lo entendió la izquierda. La izquierda al atacar la verdad, al atacar la cristiandad, al atacar la filosofía griega, al atacar el derecho romano, lo que trata de hacer es horadar las bases morales y éticas, no utilitarias, morales y éticas sobre las cuales se basa nuestra posición en materia de que los derechos si los derechos de las personas son anteriores al Estado y por lo tanto el Estado no los puede tocar, ¿ok? Que nosotros como creación, siendo de origen divino, no importa si usted es ateo o no, pero concediendo el origen siendo de creados, ya por Dios, tenemos entonces derechos entregados de manera trascendente que no puede venir ninguna mayoría a cercenarnos. En la medida en que nosotros entendemos que lo bueno, lo bello y lo verdadero, ¿ya? Están en línea, nosotros enfrentamos y combatimos y derrotamos eso que la izquierda llama deconstrucción, que no es nada más que la destrucción de los valores, la destrucción de las verdades, la destrucción de las personas. Nosotros confrontamos a la destrucción, la construcción individual y la mejora social, en vez de la destrucción para volver entonces a un punto en el cual todo habría sido perfecto, porque el problema sería que toda la evolución hasta ahora habría sido perversa. Nosotros entonces protegemos a nuestros niños de los degenerados que ellos defienden. Nosotros protegemos nuestra propiedad, protegemos nuestra libertad de culto, protegemos nuestro derecho a pensar y decir lo que queremos. Y lo protegemos sobre la base de que decimos, ¿sabes qué más? Nosotros somos y tenemos la autoridad moral, el derecho moral y ético, ¿ya?
a que no nos toquen estas cosas que son imprescindibles Y en, para poder vivir y en libremente. un gobierno, ¿en qué se traduce esa batalla cultural? Por ejemplo, la educación siempre está como que se entiende mejor, pero para que me expliques cómo lo haces a través de la educación, pero además, ¿en qué otras áreas se traduce esa batalla cultural que se podría reflejar en un gobierno de un nacional libertario? Bueno, en primer lugar, como verás, nosotros entramos con la propuesta de entregarle la administración de los colegios a los profesores, organizados en forma de cooperativa. Ahora, ese sistema de administración va a tener como contraparte en lo que son los contenidos a los padres y apoderados. O sea, los planes van a tener que hacerse en cada establecimiento poniéndose de acuerdo con los padres y apoderados. ¿Me explico? Ahora, ¿cuál es la lógica detrás de esto? Es quitarle al Ministerio de Educación la posibilidad de adoctrinar ideológicamente a los niños a lo largo y ancho de todo el país. ¿Por qué? Porque tú a través del ministerio puedes hacer muchísimo daño. El señor Cataldo lo ha demostrado, incluso con estos planes que tenían, no sé si los, espero que no los hayan transformado en realidad, de mostrarle a los niños a partir de los 3 años el tema de la masturbación. No sé si es una cosa completamente irracional. Entonces lo que nosotros hacemos es quebrarle el espinazo al ministerio desde el punto de vista de poder ellos fijar los contenidos valóricos, los contenidos mínimos de este tipo. Y se lo entregamos a los colegios, se lo entregamos a las comunidades educacionales, donde los padres van a tener entonces mucho que decir. Nosotros seguimos teniendo educación pública. Optimizamos los recursos porque nos ahorramos toda la administración intermedia. Le hacemos llegar la plata directamente a los profesores y a los colegios. Y para más remate, bueno, van a tener que hacerse cargo de no enseñar aquellas cosas que a los padres y apoderados les parecen contrarias a la moral y las buenas costumbres. Ahí entra desinstalar la ideología de género. Me imagino que está escrito en Eso tu es programa. guerra, exactamente, eso es guerra cultural con todo. Eliminar la ideología de género, eliminar entonces todos estos, el PAIC, todos estos planes que van entonces desnaturalizando a los niños, que están tratando de sexualizarlos a temprana edad. ¿Ya? Nosotros les devolvemos a los padres, que son los llamados a proteger los derechos de sus hijos, todos los derechos. También la autonomía progresiva desaparece aquí. Nosotros no queremos que los niños puedan judicializar sus cosas contra los padres en razón de, no estoy hablando de violencia, sino que en razón de que supuestamente un niño con 14 años puede hacer lo que quiera en mi casa. No, vamos Pero a para eso devolverle tienen la que patria cambiar potestad el a los padres. currículum, Johanny, ¿cierto? ¿Cómo? Tienen que cambiar el currículum de las cosas que ya están No, establecidas. en Es una decir, primera instancia lo vamos a hacer de todas maneras, pero el proyecto de largo plazo, de mediano y largo plazo, es que los profesores en el sector público, a través del sistema de cooperativas, puedan diseñar sus propios planes educacionales sobre la base, por supuesto, de la lógica mínima, de una lógica mínima, y el Ministerio de Educación va a controlar, entonces, va a controlar, por supuesto, el cumplimiento de estos planes de la mano también de lo que son pruebas estandarizadas a nivel internacional, como el PISA. Y ahí tienes, mira, agarramos la prueba estandarizada internacional PISA y los colegios tienen que responder o enseñarle a los niños para poder ser medidos en esa prueba. Y todo el resto libre. ¿Para qué tenemos que hacer nosotros los contenidos mínimos? Y por supuesto los contenidos mínimos que sean entonces con la historia la historia contada como ellos quieren, con la sexualidad descrita como ellos quieren, con la religión contada como ellos quieren. No, que los colegios y los apoderados puedan desarrollar sus propios proyectos y con esto también nosotros le devolvemos la dignidad, la verdadera dignidad a los profesores. a propósito de la historia bien contada, ¿por qué crees que todavía se enreda en el comando de Evelyn Matei el tema de Pinochet? Siempre lo sacan al pizarrón y se empiezan a enredar. Para usted está Muy claro, simple. me parece que siempre han respondido más o menos lo mismo, como la consideración que tienen ustedes en el Nacional Libertario, tú, Johannes, como candidato, con respecto a lo que pasó el 73. ¿Por qué crees que se sigue enredando Chile Vamos? Porque se acostumbraron a cantar la segunda estrofa después de las 12 de la noche con tres piscolas. Si esa es la cuestión. Si al final esta cuestión, esto tiene que ver con lo que fue una rendición cultural de la derecha chilena en un momento ante la izquierda para no molestar, para que no siguieran entonces los problemas y tenemos que hacer negocio. Entonces, como se rindieron,
No es que hayan cambiado de opinión, ¿ya? Si aquí uno lo ve en las encuestas y todo el tema, más del 60% de los chilenos dice, ¿sabes qué más? Sí, bueno, en el año 73 no había otra salida, es cosa de mirar a Maduro en Venezuela. ¿Cómo lo van a sacar? ¿Creen que lo van a sacar con amor? No. Entonces sabemos, y todo el mundo sabe cómo fueron las cosas. Ahora se puede criticar o se puede condenar con razón los excesos que sucedieron posteriormente, lo que quieran. Pero toda esta gente sabía perfectamente que la alternativa era el señor Salvador Allende con su gobierno y nos andaban avisando el tema de que nos iban a fusilar o violar. Se lo andaban avisando. Johannes, Entonces, ustedes fueron los primeros o no, junto con Republicanos, que también respondía a esto, con respecto a enfrentar a la izquierda o al actual oficialismo, la exconcertación con respecto a la, no sé si, bueno, no sé, la al consideración relato. o al relato o a la Sí. definición, porque ahora piden definiciones académicas de lo que fue el régimen de Pinochet. ¿Ustedes fueron, crees que desconcertaron a la izquierda en La Chile con izquierda respecto sabía a enfrentarlo y decir, momentito, acá hay una parte de la historia que nos están contando? de todas maneras, pues, la izquierda estaba acostumbrada a que ya nadie les rebatiera nada. Y aparte que fue como de alguna manera salió todo esto como si fuese, ni que hubiese sido planificado. Porque salió también el libro de Patricio Elwin contando las cosas como habían sido, póstumo. ¿Ya? Que por supuesto acá en Chile nadie dice la verdad cuando está vivo, hay que esperar hasta que se muera. Claro. ¿Ya? Entonces, pero sale el libro de Patricio Elwin, salen nuevos análisis históricos, y todo eso salió justo cuando Boric quería celebrar en grande, ¿no? Y hacerse los víctimas por el tema de los 50 años, y resulta que no les salió muy bien. De hecho, perdieron en el Congreso, les sacamos la mugre con una votación en que el Congreso de Chile se suponía que tenía que condenar al Congreso de Chile del año 73 por haber llamado a las tropas a restablecer el orden constitucional. Perdieron. Eso era absolutamente incomprensible. Entonces, yo creo que en la medida en que va pasando el tiempo y en la medida en que va quedando también claro los niveles y la disposición a mentir de la extrema izquierda, de la izquierda en general, voy a decirle, en este tipo de materia, mucha gente ha ido cambiando de opinión. El 1810 fue un galvanizador en esto. O sea, el haber visto como la izquierda mentía cara y palo respecto al centro de tortura de Baquedano, las violaciones en las comisarías, no, violaciones sistemáticas de derechos humanos, la persecución a Piñera, a mucha gente le hizo entender de alguna manera, ¿ya? Que si bien efectivamente se cometieron violaciones de derechos humanos entre el 73 y el 90, las cosas tampoco habían sido como lo habían dicho la izquierda, que aquí había mucho más matices y que muchas de las cosas que habían dicho no eran ciertas. Que no eran verdad. Y una de las cosas más impactantes es lo que a mí me ha tocado vivir, porque yo, o sea, a mí en algún momento en la sala del Congreso le voy a contar la historia. Leonidas Romero me dice, oye, viejo, ¿tú sabías que hay cajas con restos de detenidos desaparecidos en el servicio médico legal hace 20 años y no se han identificado? Yo soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Digo, ¿pero cómo? Sí, revisa. Me meto a revisar. Y el escándalo, evidentemente, levanto el escándalo, empiezo a armar la prensa por lo demás, tratando de hacerse la cucha. Le voy a decir una cosa, tengo muy mala opinión de la prensa en Chile en esta materia. Pues no quisieron publicar nada. Bueno, levantamos este tema nuevamente, pues se había visto ya el año 2001, una cosa así. Levantamos este tema nuevamente. Se llama una comisión investigadora para esto. Queda Lorena Pizarro. A Lorena Pizarro la nombran presidenta de la comisión investigadora. Lorena Pizarro, a la cual le habían encontrado restos, en su organización había tenido restos humanos que no había entregado al juez Carroza, que los entregó después. ¿Ya? Bueno, ella queda a cargo de ver por qué en el servicio médico legal no se habían identificado las 89 cajas en la Universidad de Chile y muchos más restos, porque yo seguí investigando. Y después presento un programa, nos explican que no pueden identificarlo sin orden judicial. Presento un proyecto de ley para que pueda identificar el servicio médico legal sin orden judicial, pero no están entrando las órdenes judiciales. Y me dicen que no.
No quieren identificar a los detenidos desaparecidos porque entonces se les cae el tema del secuestro permanente. Y yo le dije, pero usted, yo pensé que ustedes querían encontrar a los detenidos desaparecidos y entregarlos. No, es que no les interesa eso. Les interesan los procesos. Entonces, ¿sabes qué más? Yo, en el materia de derechos humanos, y por lo demás, también los colegas de la derecha, ningún otro candidato presidencial ha levantado este tema. Nadie. Johannes, Este es, ¿por qué la prensa no quiere publicar? ¿Por qué otros candidatos no lo levantan? es ¿No es la prioridad mentira. o es no enfrentarse? No, es la mentira, es el tema de los derechos humanos, es la supuesta verdad fundacional de la República de Chile después de 1990. Y no es verdad, es mentira. Todo lo que nos han dicho es mentira. Todas las intenciones, las supuestas intenciones de corregir, de reparar, de buscar la verdad, es mentira. La reconciliación fue mentira. Todo es mentira. Ahora, ¿por qué en la derecha se comen la mentira? Yo no tengo idea. Estarán haciendo muy buenos negocios, no tengo idea. No querrán quemarse los dedos con esto, no tengo idea. A Pero hay que propósito, hacer las cosas porque son correctas. ¿Cómo no le vas a entregar? Mira el daño que puede hacer una mentira de este tipo. En primer lugar, a los familiares de los detenidos desaparecidos no se les entregan los restos, lo cual significa que hay mamás, hermanas, hijos que se están muriendo y nunca recibieron a su familiar de vuelta, nunca le pudieron dar cristiana sepultura. O sea, eso no importa, ya. Date cuenta el nivel de injusticia que es eso. Eso significa que en la práctica el Estado de Chile se hace cómplice ahora. Los jueces, los políticos, los periodistas, todos se hacen cómplices de mantener el secuestro permanente. Eso por un lado. Pero por otro lado, tú estás condenando a gente por un delito que no cometieron. Que es un delito que está cometiendo el juez o que está cometiendo el sistema que no está entregando a las personas, que es el delito de secuestro permanente. Es todo, es un baile de máscara, es una burla a la razón, es una burla al sentido de justicia más básico. No importa de qué lado tú estés. Johannes, si llegas a la presidencia, ¿cómo vas a enfrentar este tema? Yo sé que tú has llevado este proyecto en el Congreso, a veces no llegan ni a votar, pero si llegaras a ser presidente, ¿cómo tú puedes entrar en este tema y darle un camino resolutorio? Mira, te puedo asegurar que voy a utilizar todos los medios, ¿ya? Si no se aprueba este proyecto de ley, lo voy a reponer en el primer año de mi mandato. Voy a utilizar todos los medios para sacar a pasear a quienes obstaculicen la identificación de los restos de los detenidos desaparecidos y su entrega a sus familias. ¿Por qué? Porque más allá de que históricamente hayan sido mis adversarios, pero yo tengo una responsabilidad, yo como político, como diputado de Chile, y en su momento como presidente, yo tengo una responsabilidad de que las cosas se hagan bien. Yo creo que el tema de hacer desaparecer los restos de las personas que fueron fusiladas, etcétera, estuvo equivocado. Creo que fue malo. Fue malo mentir, ¿ya? Creo que fue un típico chileno, sí. Barramos la cuestión debajo de la alfombra, ¿ya? Y eso tiene que ser corregido. Y lo voy a hacer. Mira, contra viento y marea. Y voy a perseguir las responsabilidades de quien sea, de quien haya estado a cargo de todo esto y no haya avanzado como correspondía en la resolución de esto. No, esto es intolerable. Oye, a propósito de esto, ¿tú crees que a mí, analizando las campañas, me parece que es el primer ciclo electoral donde el tema Pinochet no es tan importante? Antiguamente estaba siempre, siempre sobre los debates. ¿Tú crees que la gente hoy le sigue importando definiciones de fue dictadura, no, fue un gobierno cívico-militar, autoritario? ¿Tú crees que a la gente le importa o ya este tema da lo mismo incluso para quienes no se definen de lo que fue? Yo creo que la historia en esta materia es bien rara, porque, a ver, tú y yo, no sé tú, pero yo por lo menos alcancé a vivir buena parte de mi niñez en el gobierno militar. Muy chico, Eh, muy chico. ¿Ya? Y te voy a decir una cosa, lo que se vivió en esa época no es lo mismo que se ha contado. Eso es lo primero. El Pinochet descrito por el diario El Fortín Mapocho o El Siglo o ahora por la extrema izquierda, no es el Pinochet por lo menos que vivimos, ¿ya? Con todas sus sombras y todo lo que quieras, pero no es ese nivel o ese carácter, ¿ya? Completamente malvado que han descrito.
el punto es que la gente en las poblaciones está tan desesperada con el tema de seguridad que hoy día te están pidiendo un Pinochet o un Bukele o alguien que, y no les importan los derechos humanos, no les importa el Estado de Derecho, no les importa nada. Y no te están pidiendo el Pinochet que fue, te están pidiendo el Pinochet que dice la izquierda que fue. Entonces este es un tema de tiempo. O la República, y eso es algo que la izquierda, supuestamente democrática, que son unos estúpidos por lo demás, igual que la derecha, ¿ya? Que la izquierda no ha entendido, ¿ya? Si nosotros no somos capaces de corregir el problema y las derivadas del narcoterrorismo, del narco ocupando nuestras poblaciones, de la violencia desatada, si no somos capaces de corregirlo desde la democracia, lo va a corregir alguien desde afuera y desde otro sistema político que va a ser el que nos va a reemplazar a nosotros. Varios analistas plantean eso cuando la democracia no da solución. Johannes, tengo muchos temas que preguntarte y me corre el tiempo con respecto ¿Ya? al crecimiento, que al lado de seguridad es la otra pata más importante. Tú propones rebaja de ministerio, rebaja de gasto fiscal y una serie de rebajas. Briones, que ex ministro y que está a cargo también del programa económico de Evelyn Matei, lo contestó en torno a CAS, pero corre para ti también porque tú eres otro de los programas que propone importantes rebajas. Dice que es humo, dice que no se puede, dice que es irresponsable. Se puede bajar el gasto en el Estado, se puede bajar los ministerios, se puede despedir o sacar gente en el Estado, ¿se puede o no se puede? Mira, yo estoy de acuerdo con Briones. Yo creo que Briones no puede. Yo creo que estoy seguro que Briones no puede. ¿Por qué Briones no Pero puede? ¿Por no, qué, por qué Briones no en el puede porque caso no de tienen la Matei no voluntad, puede? porque no tienen la voluntad política, porque no van a tener, no tienen la capacidad de resistir las presiones de los grupos de Radical. presión, de la ANEF, de los sindicatos, etcétera. Si el problema de Briones no es que él desconozca la necesidad imperiosa de que nosotros hagamos estos recortes, ¿ya? Sino que él dice que es políticamente inviable. Ahora, es políticamente inviable en la medida en que no existe la voluntad de empujar las cosas y hacer las cosas. Yo creo que es políticamente viable. Y no solamente es políticamente viable, es imprescindible. O lo hacemos ahora o después. Lo que pasa es que Briones le sincera a la gente. En primer lugar, Briones fue el que le recortó en 30% los gastos operacionales a las Fuerzas Armadas, nunca se recuperó eso. Para hacerle presente por el tema seguridad, entonces a la señora, a todos ellos que no me vengan a contar cuentos chinos. ¿Ya? Pero hay que tener presente que si no se recorta ahora de manera planificada, el gasto se recorta solo, de la mano de una crisis de deuda o de una crisis de pago o una crisis inflacionaria. El gasto siempre va a terminar recortándose o va a terminar equilibrándose, porque el Estado de Chile no puede seguir financiando cosas ad eternum sobre la base de un crédito. Nuestra línea de crédito está bastante acotada. Entonces, el señor Briones nos puede explicar, quizás, cómo quiere hacerlo para realizar las reformas que efectivamente se tienen que hacer, de la dimensión que se tienen que hacer, incluyendo el financiamiento de su gloriosa PGU, ¿ya? Yo, Sin hacer los recortes necesarios en el aparato del Estado. Por lo demás, también hacerle una crítica a José Antonio, porque Briones en un punto tiene razón. El cambiar el origen del crédito da lo mismo. Si tú vas a financiar la PGU con un crédito contra los trabajadores o lo haces contra un crédito respecto del mercado internacional de bonos, da lo mismo. Estás gastando, estás financiando gasto corriente, que sería la PGU, ¿ya? Con crédito. Y eso no se hace. No lo debéis hacer Briones y no lo debéis hacer Quirós. hay que eliminar la PGU, yo sé que tú la has criticado, yo no sé si tiene financiamiento de acá a varios años más, hay que eliminarla, hay que cambiar No, estas políticas que son no de hay que asistencia eliminarla, federal. pero no hay que eliminarla, pero tenemos que hacernos cargo de que si queremos financiarla, tenemos que aproximarnos de otra parte, de otra manera. Eso significa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ahorrar en el Estado. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes ahora es un gasto corriente que está más o menos, que va a ir así, ¿de acuerdo?
con un aumento permanente. ¿Por qué? Porque tenemos una tasa de envejecimiento que es permanente y tenemos casi 30%, 25 a 30% de informalidad. Entonces, la demanda por la PGU va a ser exponencial, va a tener un crecimiento exponencial. Para hacerte cargo de ese costo, a 20 años plazo, a 30 años plazo, de hecho, el impacto más duro va a empezar ya en 10 más, ¿ya? Tú tienes que hacer lo siguiente, ahorrar. Si no existe otro secreto para esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros estamos proponiendo la privatización parcial, ¿ya? De empresas públicas, como por ejemplo Codelco, para generar un pozo de recursos. La licitación del litio, si es que no se ha terminado, si no se ha concretado esa cuestión, para agrandar el pozo. El royalty va entonces a alimentar la PGU. Crecimiento económico, absolutamente imprescindible. Entonces, y este pozo se transforma ¿cómo se llama esto? En un fondo de inversión estatal como lo tiene Noruega o los Emiratos Árabes, para que vaya generando, entonces rinde. Y de la mano de este pozo, en 20 años más, donde esperamos tener dentro de este fondo acumulado 30.000, 40.000 millones de dólares de hoy día, ¿ya? Vamos a poder, en el mejor de los casos, hacer el puente, ¿ya? Para poder financiar, no, no, no ahora, en 20 años más, o sea, va a tener que ser, Johannes, vamos a tener que ser el puente para financiar la PGU, pero no, la PGU no se puede financiar por impuestos porque no hay cómo subirlos hasta el punto de poder financiarlo. Y el crédito lo único que hace es dilatar el momento en que tienes que cobrar los impuestos para pagar el crédito. ¿cómo se hace para reducir la gente que está trabajando en el Estado y cómo se hace para reducir los 25 ministerios y dejarlos en 9? ¿Es llegar y firmar un decreto o tienes que pasarlo por una reforma en el Congreso o tienes que llegar a un acuerdo? ¿Cómo se hace? Porque cuando se dice, oye, hay que disminuir la gente del Estado, no, imposible, ¿cómo los vas a sacar? Estatuto Ah, administrativo y todo ese tema, ¿cómo los sacas? En primer ¿Tiene, y, lugar, perdona, ¿y tiene algún porcentaje de la cantidad de empleados públicos que son prescindibles, que están de más, digamos? no, a ver, en primer lugar, cada ministerio, cada servicio tiene una planta por ley. Esa planta por ley no se va a tocar. Si el problema no es la planta por ley, nosotros aumentamos de 500.000 a 1 millón de funcionarios públicos sin que se hayan cambiado las leyes de planta. Entonces, lo que nosotros tenemos en este momento son funcionarios a honorarios y funcionarios a contrata. Esos funcionarios a honorarios y funcionarios a contrata, por lógica, debiesen poder ser despedidos. Por lo menos aquellos que no sirven. Estamos hablando de si tengo un ingeniero que es el tipo que efectivamente me puede arreglar el desastre del Caucao, no lo voy a despedir. Me explico lo que voy, ¿no? Ya. Pero hay muchísimos, muchísimos funcionarios que están ahí. Por ejemplo, los 6 periodistas tiene el Ceremi de Salud de la Araucanía. 6. ¿Ya? Tiene que ser un hombre muy ocupado dando declaraciones públicas. Bueno, si nosotros podemos despedir a esa gente, y ahí va a venir el enganche con el Poder Judicial. Si el Poder Judicial viene y nos dice, ¿sabes qué más? Que aquí confianza debida, cuestiones por el estilo, yo le voy a preguntar con todo el cariño del mundo, le voy a preguntar, ¿dónde está en la ley? Uno. Dos, nosotros vamos a introducir dentro de lo que es la administración pública una prueba de capacidades. Quien no cumpla con la prueba de capacidades no va a permanecer en el servicio público. De la mano de eso, nosotros consideramos que podemos entonces separar la paja del trigo. Y bueno, y le voy a decir una cosa, si nosotros vamos a entrar aquí con despidos masivos, es cierto, van a ser muy, muy fuertes, pero no van a ser en el sector servicio. Es decir, nosotros no vamos a despedir al carabinero, no vamos a despedir a la enfermera, no vamos a despedir, ¿me explico a lo que voy? No vamos a despedir a la persona que está entregando la atención a público. Lo que nosotros queremos es eliminar toda esa gente que se ha colocado en la cabeza del Estado y que se administra a sí misma. Ahora, no todo el personal que se ha contratado, que ha aumentado esos 500.000 que han aumentado desde el 2012 hasta ahora, está en el Estado central. De hecho, mucho de ese personal está en las municipalidades. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer valer la ley orgánica de municipalidades respecto a lo que son las corporaciones. La ley orgánica de municipalidades establece claramente que el 40% es el máximo que se puede gastar una municipalidad en personal. Le han hecho el arito a través de las corporaciones.
No, sí, no crea que no, si le estamos dando, le estamos trabajando muy intensamente y muy seriamente, estableciendo entonces cómo vamos a hacer esto Mira, hay dos verdades para que que en los Chile nunca recordemos. se tocan y la prensa no las discute. Uno es, no se pueden bajar los impuestos porque si no la gente se queda, la gente vulnerable se queda sin los servicios. Eso es la primera, a mí me parece una Mm, gran mentira porque los impuestos no es directamente proporcional a lo que le llega a las personas. Y dos, no. no se puede achicar el Estado porque no, pues no se puede. Y son dos verdades que en general se discuten poco y se fueron estableciendo como verdades en No son Chile. verdades, Son dogmas son dogmas como, de fe. como que Chile es el país que más desastres naturales tiene y no es verdad. Todos los países tienen desastres naturales. Pero espérate, pero si somos el país con más desastres naturales, ¿por qué recortaron a la conscripción? ¿Por qué recortaron a los soldados? ¿Por qué recortaron entonces a las fuerzas de seguridad? Porque ellos son los que normalmente reaccionan ante los desastres naturales. ¿Cuándo has visto tú a un funcionario del Ministerio de la Mujer salir a correr a ayudar a las mujeres en un desastre natural? Yo no lo he visto. Exacto. Déjame ir por algunas preguntitas antes que se me vaya el tiempo, porque aquí después el editor me mata. Johannes, por ejemplo, Andrés Velasco decía, uy, crecimos al 7% cuando había buena política. Hoy no hay buena política. ¿A No, qué es crecimos, la buena política? a ver, con mucho respeto para Andrés Velasco, pero crecimos al 7% cuando todavía no habían hecho pedazos el sistema heredado del gobierno militar. ¿Ah? La buena política se hizo antes, se pusieron los fundamentos y lo que hizo la concertación hasta el año 2000, ¿ya? Fue administrar bien. Después empezaron a administrar un poco peor y con el segundo gobierno de Bachelet le pasaron la aplanadora al sistema, la retroexcavadora. Muchos cariños al señor Quintana. ¿Ya? Entonces también aquí hay un problema también de honestidad intelectual. Fueron destruyendo las bases del sistema que había sido creado durante el gobierno militar, en la medida en que fueron metiéndole cada vez más obstáculos, cada vez más impedimentos al mercado laboral, cada vez más impedimentos de permisología para el tema medioambiental, cada vez más impedimentos, o sea, cada vez más aumentos de impuestos en todos los campos. Lo hicieron ellos. Ellos fueron destruyendo, en la concertación fue destruyendo el sistema que heredó. Entonces dicen, no, si los 30 años fueron los mejores de la historia. Sí, claro, pero le hubiesen dado todo lo que querían el primer día, no hubiese habido una oposición en ese momento con las protecciones constitucionales que existían y habrían arrasado con todo el primer día. Johannes, los analistas en general todos llaman al diálogo, que la política intrínsecamente es diálogo, llegar a acuerdos. ¿En serio? Con un programa como el tuyo, ¿tú tienes con quién dialogar y tirar puentes y poder llegar a acuerdos? La política no es diálogo. Mira, la política es una confrontación de ideas donde el soberano, que es el ciudadano, después termina decidiendo entregando poder político a través de las elecciones. Ese es el sistema político. Ahora, podemos ponernos de acuerdo o no en ciertas materias. ¿Ya? Pero la política no es necesariamente diálogo. La política es una presentación de proyectos de país que pueden atraer más o menos a la ciudadanía. Pero no significa que yo tengo que estar poniendo a disposición todo el rato lo que hago. Y lo otro, la política no es solamente andar en mesas redondas, no es una mueblería donde se venden mesas redondas, ¿ya? La política se supone que significa transformar un proyecto político en realidad política. Y eso es ejecutivo. ¿Hasta cuándo con el tema del diálogo? Mire, el diálogo les encanta a los políticos que no quieren hacer nada. Lo decía Napoleón. ¿Tú quieres que no se haga nada? Nombra una comisión, que es ahí donde hablan. ¿Ya? ¿Quieres que se hagan las cosas? Nombra un responsable. Yo no creo en esto de transformar, más allá de que el diálogo puede ser muy bueno para limar asperezas, para aclarar diferencias, incluso para buscar apoyos políticos, ¿ya? Pero el diálogo al final no es gobernar. El- Gobernar significa aplicar el poder que a uno le ha dado el pueblo de Chile a través de la democracia para impulsar un proyecto específico. Eso es gobernar. a Y el propósito de poder es la gobernar, facultad de obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer. el próximo gobierno, sea tú, sea Cast,
o Matei en el caso, ¿tú crees que el oficialismo actual va a dejar que gobierne un gobierno de derecha? Mira, yo les recomendaría hacerlo, porque si yo no gano ahora, cosa bastante improbable, ¿ya? Pero si yo no gano ahora y no dejan gobernar al gobierno que venga, el subsiguiente no va a ser de ellos, va a ser mío. Y les vamos a pasar la bolita, porque ya ha sido mucho el daño, mucho el daño. Como oposición a Piñera fueron realmente devastadores. Como gobierno han sido una vergüenza, pero una vergüenza. ¿Ya? No hay nada que rescatar de lo que han hecho hasta el momento. Nunca en la historia de Chile habían habido tantos escándalos, tanta corrupción, tanta delincuencia dentro de un gobierno como en este. O sea, yo no me acuerdo. Si Johannes, van a volver a las andadas, si van a volver a las andadas y el gobierno no es el mío y es el de José Antonio, de la Evelyn, y no les aprieta las tuercas, les puedo asegurar que después va a venir el gobierno de nosotros y sí les vamos a apretar las tuercas. Pórtense bien, manténganse dentro del marco democrático, sean oposición, critiquen todo lo que quieran, pueden mentir también, están acostumbrados a eso, pero si van a venir a armar violencia, esa cuestión, la tolerancia se acaba. Johannes, dos cositas. Luciano Cruzco que dice que tú serías un excelente ministro del Interior de José Antonio Kast. ¿Te gustaría ese cargo en el caso de que no llegaras a segunda vuelta? No, el ministro del Interior hoy día es un ministro político, 100% político. No, y por lo demás, mire, seamos claros, sí. Ni cargos ni prebendas. A mí me interesa avanzar una línea política. Si se hace a través si se hace a través de nuestro gobierno, perfecto, lo vamos a hacer de manera más pura. Si podemos impulsarlo a través de otros gobiernos, perfecto también, ¿Qué ¿ya? Pero ministerio lo te que nosotros ayuda a queremos es eso? avanzar en la dirección de lo que consideramos correcto. ¿Qué ministerio te ayudaría a eso si en caso no pasara segunda vuelta? No, si eso es, ese es un tema, mira, los ministros por lo demás son como faroles hoy día. Si tú quieres ser ministro, tienes que tener el ministerio controlado tú. Pero los subsecretarios no le responden al ministro, le responden al presidente. Entonces el ministro da la cara por cosas que a veces no toma las decisiones. Mm. Y eso a mí no me parece. Por ejemplo, el Ministerio de Salud ahora, la ministra de Salud, más allá de que estemos en espacios distintos y todo el tema, pero le han hecho la cama desde las subsecretarías de manera permanente. ¿No? Habría que conversar muy en serio, Habría que conversar en serio. porque eso Johannes, yo prefiero ofrecer ministerios antes que tomar ministerios. en tu comando y quienes están también en tu campaña dicen que manejan otras encuestas, ustedes manejan otros números, no en el cuarto lugar que aparece en la cadena en Panel Ciudadano, tienen otras encuestas y en qué No, número aparecen. no, sí en el cuarto lugar, pero no con esa cifra. No me vengan a mí con cuenta que estoy con no, cuarto lugar sí, En alguna aparece no quinto. quinto, porque aparece arriba tuyo. Tú apareces en tus cifras en No, a mí me cuarto. tiran quinto. Y si Claro, pudieran, me dirían que que quedo debiendo. Pero la verdad es que creo que eso es una lectura bastante limitada de lo que está pasando. Nuestras cifras nos dan que estamos sobre los dos dígitos. Y sobre los dos dígitos podemos perfectamente bien sacar un muy buen resultado electoral. Y yo creo que especialmente de la mano de lo que son los debates, lo que hacen las conversaciones, la campaña, vamos a poder entonces avanzar también sobre toda esa gente que a mí todavía no me conoce. O sea, tú ves que mis niveles de conocimiento son menores que las de los otros candidatos, aún. la prensa en un principio empezaron a hacer debate e invitaban a los que estaban arriba en las encuestas y a ti no te invitaban, a París en su momento tampoco. ¿La prensa ha sido hostil a tu candidatura o no? La prensa ha sido siempre hostil a mi persona, la verdad. O sea, no solamente a la candidatura. Y eso se entiende hasta cierto punto porque, bueno, eh, nosotros no somos tan sistémicos como uno cree. Y la prensa en Chile es bien dependiente de quienes les mandan, les ponen las lucas. Entonces,
Claro que de repente se les hace difícil. ¿Tú crees que es novedad o es una, ¿cómo se dice? Es casualidad que la tercera nos dé como caja. No lo es. O que, por ejemplo, la BioBio muchas veces nos ignore completamente. Ni siquiera habla de nosotros. O que levanten entonces temas completamente inventados, succionados de los dedos. Como fue el tema, por ejemplo, este del supuesto que yo estaba a favor de un golpe de Estado. Es evidente que hay ahí, ¿cómo se llama esto? Si no una complicidad, por lo menos no hay una simpatía. A la señora Jara, la señora Jara puede hacer cualquier barbaridad y no le sale ni por curar, ¿no? Bueno, también le pegan, a ella le pegan, pero hay otros que los tratan con mayor cariño. Hay algunos que representan más bien el establishment, es más fácil, son conocidos. Johannes Kaiser, candidato presidencial nacional libertario, muchas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez. Me imagino que Muchas tendremos gracias una a ti, futura Nicole, oportunidad. y como siempre un placer también conversar un poco más extenso sobre los temas, porque eso nos permite, si la gente tiene derecho a formarse una opinión, no te puedes formar una opinión con un titular. Es imposible. Así que muchas gracias por tu Mira, medio. esa es la idea. A veces me alegan que es muy largo, pero yo digo, bueno, estamos definiendo quién es el presidente o la presidenta de Chile, estamos definiendo parlamentarios, estamos definiendo un montón de cosas. ¿Cómo no nos vamos a tomar el tiempo para escuchar y ver qué tienen que decir quienes van a estar en el poder? Bueno, me imagino que hay que darle tiempo y espero que la gente lo escuche. Johannes, que tenga un buen día. Igualmente, muchísimas gracias y que tenga un precioso día. Hasta luego. El mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com. Ahí me escriben. Chao.